projeto Agroecologia na América Latina, Construindo Caminhos, é um projeto de pesquisa participativa que envolveu uma rede de organizações de 7 diferentes países: Guatemala, El Salvador, Colômbia, México, Paraguai, Equador e o Brasil também. Ele teve o apoio da Fundação Interamericana e a parceria com a Universidade da Colômbia Britânica e o UBC. O projeto teve início em 2020, mas desde 2016, essas organizações, todas apoiadas pela Fundação, já vinham se articulando e trocando e participando de eventos aqui no Brasil, o que motivou, então, a possibilidade de construir um projeto onde a gente pudesse identificar de forma participativa indicadores de agroecologia. O CETAP faz parte do projeto dessa articulação na América Latina, a partir de uma avaliação de que precisamos, quanto organizações, quanto agricultores, que trabalham com agroecologia e gerando indicadores que demonstram essa capacidade que as propriedades têm, que os agricultores ecologistas têm de produzir alimento saudável em quantidade e diversidade para abastecer grande parte da população. Lo que queremos principalmente es visibilizar y también la agroecología como modo de vida, pero también que las políticas públicas apuntalen a defender este tipo de agricultura, que es una agricultura de la vida, que es una agricultura realmente de no contaminante, es una agricultura que fortalece a la madre tierra, pero también fortalece al ser humano y el medio ambiente. Queríamos también probar y demostrar que la agroecología es rentable. O sea, con la agroecología no solamente se gana en forma, o sea, en económica, sino también en lo ambiental, lo social, lo cultural. Ya que hay muchas personas que piensan que la agroecología es algo que no tiene algo que lo sustente. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en la toma de datos, de registros, de recoger información acerca de los indicadores agroecológicos, ambientales y sociales, estamos de cierta manera sustentando todo el trabajo que se hace a través de la agroecología, y de esta manera consideramos de que puede ser de beneficio para los productores, consumidores y para las organizaciones que están trabajando en diferentes partes del país, partes de Centroamérica y de Latinoamérica, y de esta manera pueden tener como evidencia científica de que sí realmente la agroecología está aportando mucho a la humanidad. Quando identificamos a necessidade, de pensar em indicadores de agroecologia, para que pudéssemos também ter dados mais sistematizados dos avanços e desafios da agroecologia, a professora Hannah logo se interessou por essa possibilidade de construção conjunta, e daí nasceu então a proposta da metodologia e da participação das organizações na construção, inclusive também da metodologia. Por isso podemos assim afirmar que foi um processo muito participativo, né? I'm Hannah Whitman. I'm a professor at the University of British Columbia in the Center for Sustainable Food Systems at UBC Farm. So we worked with the 10 organizations to develop a participatory research design that enabled the organizations to come up with their own research questions. So we developed methodologies and ways of sharing and adapting those methodologies to really different contexts so that we could come up with comparative results on agroecological transitions using some common indicators. Nuestra metodología ha sido partir desde la acción y no partir desde la investigación o alguien que nos venga a dar haciendo, sino más bien partimos de la necesidad que teníamos como organizaciones de base, como familias campesinas y agroecológicas, y que hemos construido participativamente los indicadores, porque al inicio nos podían decir son cuántos indicadores, y todos se acuerdan que pensábamos que queríamos más de 100, 150 indicadores, pero aterrizamos quizás en lo más coherente de tener 11 indicadores y basados más en la realidad. So we worked with the organizations in 2018
to have a visioning session, how to reduce that very wide range of indicators to a smaller number of indicators that could be easily measured, had meaning across contexts, that farmers themselves understood and were interested in, and that would really help those organizations with their own self-evaluation. Depois de definidos 11 indicadores sociais, ambientais e econômicos, foi feito todo um processo, então, de dialogar com os técnicos das organizações quais ferramentas a gente iria utilizar para essa coleta de dados. E foram utilizados o ServStack e o Lightfarm. Inclusive, eu acho que um ponto positivo do projeto é que o próprio aplicativo Lightfarm ele foi melhorado a partir das contribuições das organizações. So one of the most important aspects of participatory action research is capacity building for organizations to develop their own tools for autonomous data collection, data analysis, and data governance. So we co-developed with this group of farmers a digital data collection tool on farm management and agroecological practices. This is a tool called Lightfarm, which is an open source free farm management tool that farmers can use to track their production practices, track their sales, and track some of their ecological outcomes. We found it really important for the organizations to be able to download and have access to their own project data without having to wait for researchers to return that data, sometimes years later in the form of a master's thesis in English. So really trying to speed up the data return and data accessibility aspects of participatory action research is one of our key achievements in this project. Nosotros a través de la plataforma Lightfarm estamos precisamente tomando estos datos para poder tener estos indicadores que en realidad son números que permiten tomar mejores decisiones. Y no hablo de una investigación científica, sino de una investigación participativa que también sucede en las comunidades, porque los agricultores realmente también son investigadores comunitarios, pero que normalmente no se están tomando estos datos en la literatura, por llamarlo de alguna manera, y esta plataforma precisamente nos permite recopilar toda esa información. Entonces, en esta plataforma, que es de libre acceso, cada productor, con apoyo de la asociación y orientación, lleva a cabo y apertura su cuenta en Lightfarm, y a partir de que apertura su cuenta, empieza a alimentarla con sus datos, y pues ha sido muy importante porque el productor que antes no sabía o no podía llevar la sistematización o el orden de sus actividades, pues eso es lo que le ha enseñado la plataforma. Con las personas que tienen la habilidad de poder usar esta tecnología, hemos logrado despertar la curiosidad y de también que ellos comprendan y puedan ver de que la tecnología no está separado de la agroecología o de la agricultura orgánica, sino que, mejor dicho, la tecnología está aportando mucho en el trabajo agroecológico, porque ahora ellos están viendo y comprendiendo de que Lightfarm es una herramienta más que viene a ordenar, a organizar y a ser una herramienta que les va a ayudar a mejorar su trabajo ya dentro de sus fincas o parcelas. As coletas de informações com as famílias tiveram início em 2021 e ao longo dos anos a gente foi tendo um crescente do número de famílias envolvidas, iniciando ali com 15 famílias na média por organização e finalizando com mais de 460 famílias ao total. A cada ano era lançado então um relatório referente ao período e agora no final do projeto de 2025 a gente vai ter o acúmulo desses anos todos que vão resultar num relatório consistente, né, de 2021 a 2025. Ya en estos años yo veo que sí hay una riqueza de información. Podemos destacar de que muchas familias no se daban cuenta de la riqueza de diversidad que ellos tenían en sus unidades de producción, fincas o parcelas, como les queramos llamar. Y también les ha ayudado a identificar nuevos productos que ellos no sabían o no conocían que tenían mercado, pero que ahora ya lo saben y están abriendo nuevos espacios de comercialización con otros cultivos. El tema de la misma tenencia de la tierra, del acceso al agua, del acceso a la tierra, de la agrobiodiversidad, como algunas familias tienen más diversos su parcela y las otras aún no van avanzando, entonces cómo podemos quizás
mejorar, avanzando cada una de las fincas, o algunas prácticas, por ejemplo, dentro del informe está qué prácticas utilizan. Y también es interesante porque ves, como tienes el informe entre todas las organizaciones de los distintos países y también local, algunas compañeras discutimos, por ejemplo, aquí a nivel global, cuáles tienen más acceso a la tierra, el otro dice cuáles tienen mejores prácticas o más número de prácticas, o el tema del enfoque de género, y el tema también en la información que sale de los jóvenes. Eso también nos impactó, cuáles son las limitantes para que los jóvenes puedan seguir trabajando en la agroecología o toda la familia. Eso vemos como interesante. Sobre todo porque pues, hemos dedicado muchos años ya a preocuparnos por este tema, que es una preocupación latinoamericana. El campo se envejece por muchas razones, y reconocer que hay una posibilidad real de bienestar para los jóvenes que les permita tener futuro, sin duda es un primer indicador y una primera conclusión que para nosotros es muy relevante. Con todos los informes que nos han llegado por medio de UBC sobre esta información que se recaban de las unidades de producción, nos han ayudado demasiado, porque por un lado nos hemos percatado de lo que están haciendo los productores y ver las necesidades que tienen cada uno. Por el otro lado también nos ha apoyado a detectar dentro de la organización cuáles han sido como las debilidades principales de las cuales carece y cómo estas poderlas enfrentar para poder apoyarla después al productor. One of the most important insights from this project throughout the last several years has simply been the expressed ability of farmers using agroecological practices to be recognized for what they're contributing both to society and to the environment. Many farmers have told us that they don't feel appreciated, they don't feel recognized in descriptions of agriculture in their region, and they're really excited about the ability to tell their own stories, to have their own ability to manage their own data, and to share that data with the world, to really show that agroecology is a fruitful avenue for the future food system that we all hope to see. La agroecología es dinámica, no está escrito en piedra, y a pesar de que exista ya literatura bastante buena, creemos que la agroecología siempre va a tener un significado distinto según los contextos, pero la filosofía es la misma. Lo que buscamos es una producción sostenible, y tener herramientas que nos permitan entender todos estos conceptos nos hace mejores personas, nos hace tomar mejores decisiones, y por lo tanto tener una producción de alimentos más consciente y entender de mejor manera la agroecología en su máxima expresión. En general, lo que necesitamos es que cada vez los gobiernos nacionales, regionales, municipales y la sociedad en general entienda que las crisis ecológicas, climáticas, de biodiversidad, de contaminación, requieren acciones concretas de transformación, de cambio, o si no, de lo contrario, nuestra casa común se hace insostenible. Y creo que la agroecología brinda esa posibilidad, y tener argumentos cuantitativos, cualitativos, para demostrar, para convencer, para persuadir a más personas, a más gobiernos, a más instituciones sobre la importancia de transitar hacia modelos productivos más sostenibles, sin duda es una gran ventaja de este proyecto. Uma outra coisa importante é essa questão de você fazer parte de uma rede de outras instituições da América Latina que têm o mesmo propósito, que trabalham com metodologias participativas, que trabalham em seus países com sistemas participativos de garantia, e isso é fortalecer as instituições no âmbito da agroecologia, no âmbito dos intercâmbios, e de a gente também poder aprender junto com os irmãos que fazem parte desse projeto. E a IAF, assim, por a gente estar apoiando a agroecologia há tanto tempo, e a gente vê o valor que a agroecologia tem em termos de desenvolvimento comunitário, né, de fortalecimento, né, da capacidade do pequeno agricultor não só de se alimentar, como também de acessar mercado, a gente decidiu apoiar, né, essa iniciativa. Então, assim, para a gente tem sido muito valioso, né, todos os resultados que estão saindo desse projeto. Uno es que hemos llegado a indicadores que están mostrando ahorita, después de 3 años, comenzando a demostrar tendencias, están mostrando realmente qué es importante y para qué es importante estas prácticas.
y cómo tienen impacto a nivel ambiental, social y económico. También vemos el fortalecimiento institucional de cada organización. Este tejido social entre organizaciones está repercutiendo no solamente para ellos mismos y sus participantes o grupos con quien trabaja, pero también con otros en sus países y en otros países. Y vemos el nivel de análisis, la habilidad de pensar juntos y pensar en problemática y también estrategias para soluciones y lograr alianzas con otros, eso está prosperando mucho más que hemos pensado. O projeto Agroecologia na América Latina, para mim, assim, ele teve um papel muito importante pela sua inovação, do processo participativo realmente das organizações trazerem para a universidade quais eram as suas demandas, né? Mas para além disso, a gente teve um fortalecimento dessas organizações, né, do movimento agroecológico na América Latina, porque a gente conseguiu, a partir desses relatórios, fomentar intercâmbios, fomentar debates de políticas públicas nos países, a partir de um documento que ele era verdadeiramente consistente, né, e que tinha um valor científico também. Então, eu acho que o resultado do projeto vai para além dos dados coletados, mas também nesse fortalecimento que a gente obteve dessa rede de organizações parceiras que agora seguem caminhando juntos, né?